Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando contra mí se juntaron los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Bienvenido, queridos amigos. Te damos la bienvenida con la palabra de Dios, escrita para nosotros, para estos tiempos. Vamos a estudiar la lección. De una vez vamos a ponernos a cuenta con el Señor. Vamos a creer firmemente que Él es nuestro pronto auxilio y nuestro socorro, aún en el foso de los leones. Es así como se titula nuestra lección para esta semana, en el foso de los leones. Veremos cómo aún en medio de las pruebas, del dolor, nosotros tenemos que estar con la firme convicción, si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sábado 24 de abril del año 2021, la lección 17. Esta lección va a ser de mucho beneficio porque vamos a confirmar nuestros votos, porque vamos a retomar ese compromiso que cada uno de nosotros hicimos con el Señor. Queridos, nosotros podemos sentir de todo, pero jamás temor. La promesa de Dios dice, aunque tú andes en valle de sombra y de muerte. Fíjese bien usted, el Señor no nos ha prometido un camino primaveral, un camino sin obstáculos, sin retos. Va a haber, y ellos son los que nos ayudan en el desarrollo de nuestra persona como cristianos. Pero vamos a estar con Él. Nuestro Padre nos dice, aunque caigan a nuestro lado 1000 y 10,000, a nosotros no nos pasará nada. El Señor tiene en sus planes determinado nuestra vida, queridos. Sigamos trabajando y no hemos de temer a nada, ni aún a la muerte. Recordemos siempre que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sigamos luchando, reconfortemos. Como humanos siempre vamos a tener algunos sentimientos, pero nada nos tiene que separar de nuestra meta bendita de llegar al cielo. Hoy vamos a ver cómo un decreto de muerte no hizo menguar la fe del profeta fiel. Al contrario, abrió sus ventanas para orar conforme había él hecho una bendita costumbre y hábito sano de testificación al mundo. Abramos entonces nosotros también nuestras iglesias para seguir testificando al mundo. Si no lo podemos hacer en los sitios muy poblados, vayamos, queridos, de una vez ensayemos ya. Ahí están los campos, tenemos todavía los cerros. Pero sigamos congregándonos y alabando el nombre de nuestro Dios. No permitamos que un decreto humano que atente contra nuestra fe prohíba que nosotros honremos y glorifiquemos el bendito nombre de nuestro Dios. Así lo hemos hecho, así lo hemos practicado y Dios nos ha honrado a nosotros porque hemos decidido servir. Todos estamos llamados a esta bendición. La lección sea con nosotros, para nosotros un aliciente, querido. Vamos a empezar desde ahora, vamos a recomenzar nuestros retos y vamos a ponernos a cuentas con nuestro Dios. Vamos a orar antes de iniciar. Bendito Padre, gracias por esta bendita oportunidad. Padre Santo, ayúdanos porque no podemos solos. Permite que tengamos una fe inquebrantable, Señor. Ayúdanos a ver ahora la vida de este siervo. Señor, pese al decreto de muerte, seguía fiel. Padre Santo, danos esa fidelidad. Ayúdanos unos a otros a reconfortarnos, Señor, según nuestras debilidades. Y ayúdanos también para prepararnos y esperarte listo, Señor, en aquel momento decidido. Dejamos todo en tus manos de amor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Como siempre, muy contento de estudiar conjuntamente con todos y cada uno de ustedes la palabra del Dios Altísimo. Es un hermoso estudio que tendremos el día de hoy. Para algunos es un repaso,
pero para otros, como es mi caso, es la primera vez que lo estudio. Todas las lecciones de este libro son hermosas, hermanos, así como hermosa es la palabra de Dios. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Es un hermoso salmo que te acabo de leer. Es el Salmo número 27, versículos del 1 al 2. Hermanos, desde que ingresó el pecado en el mundo, el ser humano ha estado rebelándose contra Dios. Y Satanás ha estado manipulando a la gente para estos sucesos. Pero de todas esas personas que se rebelaron contra Dios, siempre hubo un pequeño grupo de almas que decidieron someterse estrictamente a Dios. En la lección anterior estudiamos cómo Satanás incita a cometer actos contra la ley de Dios. Y fue a través del sacrilegio cometido por Belsasar que provocó la caída del reino babilonio a manos del rey Ciro. Pero ahora el reinado estaba en manos de Darío, un rey impetuoso, pero manipulado por sus consejeros para destruir a un hombre de Dios. Y donde primero veremos la envidia de los consejeros del rey sobre Daniel, luego la insensatez de Darío y el seguimiento de los malvados hombres del rey para acusar y destruir al profeta. Seguimiento que puso en peligro a Daniel al punto de acusarlo injustamente, enviándolo a ser devorado por leones feroces. Finalmente veremos cómo Dios libera a Daniel y emite su juicio contra los adversarios del profeta. El tema es la lección número 17 y lleva por título El foso de los leones. El contenido de la lección tiene 3 interesantes subtítulos. El primero dice, compañeros envidiosos. ¿Por qué envidiaban sus compañeros de trabajo a Daniel? El punto número 2 dice, espionaje y acusación. ¿Qué complot le hicieron a Daniel y qué consecuencias tuvo? Y el punto 3 dice, inmutabilidad de la ley divina. ¿Por qué se dice que la ley de Dios es inmutable? La pregunta número 1 tiene como subtítulos compañeros envidiosos. Y la pregunta 1 dice, ¿cómo cambió el gobierno del rey Darío después de conquistar Babilonia? ¿Qué cambio deseaba hacer? ¿Por qué? Daniel capítulo 5, versículo 31 dice, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Daniel capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué nos dice la historia acerca de Darío? Vamos a remontarnos al año 538 a.C., año en que Darío el Medo tomó el reino de Babilonia. Tenía 62 años cuando la tomó. Así está escrito en Daniel capítulo 5, versículo 31. Los estudios señalan que Darío murió 2 años más tarde, y Ciro el persa se hizo cargo del reino. Observa el siguiente cuadro. Darío significa dueño, o señor rey. Es decir, que no era un nombre, sino un título que varios reyes persas llegaron a utilizar. Es por eso que dentro de la historia encontramos a Darío I, Darío II, Darío III. Es decir, como en estos tiempos,
escuchamos hablar, ¿cierto? Señor presidente. Darío fue quien derrotó al gobierno de Belsasar, el último rey de Babilonia. Fue llamado Darío de Medo, debido a que era del imperio medo-persa. Entonces, era el periodo del gobierno de Darío, reinado recibido de su tío, el rey Ciro. Observa ahora el siguiente cuadro. Darío tenía la misión de organizar el imperio recién ampliado y necesitaba de personas como Daniel. Y ubicó sobre las 120 provincias que tenía en esa época a 120 sátrapas, es decir, uno para cada provincia. Sátrapa significa protector del reino o príncipe. Y sobre ellos puso 3 gobernadores, es decir, líderes o ministros, de los cuales Daniel era uno de ellos. Así está la jerarquía en este cuadro. Ahora, Daniel trabajaba allí. Es decir, que Daniel trabajó por muchos años en funciones administrativas, tanto para el reino de Babilonia como para el reino Medo-Persia. Daniel era ya de una avanzada edad. Su edad estaba comprendida entre los 80 y 90 años aproximadamente. Sin embargo, su capacidad intelectual y sabiduría no habían disminuido, sino que estaba nutrida por los años de experiencia y conocimiento de los archivos reales y asuntos legales en la corte de Babilonia. Entonces Darío se dio cuenta que podía confiar plenamente en él, como su mano derecha. Entonces, debido a su profesionalismo, a su vida y conducta de Daniel, llegó a ser el más importante del reino. Así como lo estás observando en el cuadro. Es decir, que jerárquicamente Daniel era superior a los otros gobernadores. En otras palabras, si lo traemos a la actualidad, estaríamos hablando del cargo de un primer ministro o de un premier. Es por eso que la Biblia dice que el rey Darío pensó inclusive en ponerlo sobre todo el reino. Así está escrito en Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel sería el hombre que jerárquicamente estaba después de Darío. Hermano, Darío tenía una buena impresión de Daniel, debido a su conducta intachable, a su vida santa y pura que llevaba. Recordemos que el imperio del pecho y de brazos de plata se expandió a 127 provincias, y esto debido a las conquistas de sus reyes. Así lo describe Esther capítulo 1, versículo 1. Ahora, ¿cuál era la función de los sátrapas? Los sátrapas tenían como función la recaudación de impuestos en cada una de sus provincias. Luego la remitían a la corte real, dando cuenta a los gobernadores, o a los administradores, o a los ministros, quienes eran ellos los que servían de enlace con el rey. Entonces, esto era lo que pensaba Darío, un gobierno en el cual la administración era de los líderes gobernadores prácticamente, con el único fin de no perjudicar al rey con estos temas, dice la palabra de Dios. El cargo de sátrapa era un cargo político, eran cargos de confianza del rey. Ellos podían ser amigos o familiares, en la cual el rey depositaba su confianza en este tipo de personas. En otras palabras, hubo una distribución de responsabilidad, así como lo estaba el gobierno. Y eso era otra de las razones por la cual el reino medo-persa era un reino inferior al de Babilonia, así como lo había revelado Dios en la estatua. Este gobierno sería muy distinto al de Nabucodonosor. El reino del rey Nabucodonosor, hermanos, era un reino y un poder autocrático y absoluto, en el sentido de que este rey Nabucodonosor no compartió la autoridad con nadie. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cómo compartió el gobierno el rey Darío después de conquistar Babilonia? Constituyó un gobierno de 3 gobernadores y 120 sátrapas, uno para cada provincia. ¿Qué cambio deseaba hacer?
deseaba que Daniel fuera el gobernador superior, quien se encargaría de la administración general del reino. ¿Por qué? Debido a su intachable conducta y su vida pura y santa que llevaba el profeta. Pregunta número 2. ¿Qué constataron los oficiales gubernamentales cuando quisieron proceder contra Daniel y obstaculizar el plan del rey? ¿De qué es capaz la envidia? Daniel capítulo 6, versículo del 4 al 7 dice: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Cuando una persona es honrada y trabaja con honestidad en un cargo de confianza, se hace acreedor de mucha envidia por parte de los adversarios. Piensa en el caso de Daniel, como un servidor público, en un cargo por más de 50 años, sin que tenga nada que esconder, sin cuenta de gastos fraudulentos, sin escándalos internos, sin tratos cuestionables, sin recibir sobornos, sin acusaciones por parte de su personal, ni mucho menos de sus superiores. Eso era Daniel, una persona eficiente y eficaz, sin nada que reprocharle, con una vida sana, sin cuestionamientos. Y esas actitudes fueron las que despertaron la envidia de sus enemigos. Y contra ese currículo que tenía, no podían competir sus adversarios políticos. Los gobernantes y sátrapas conocían muy bien al profeta. Ellos estaban indignados y se sentían humillados que un esclavo hebreo, que no era ni medo-persa, fuera su jefe, es decir, tuviera autoridad sobre ellos. Es que esa fidelidad e integridad eran para ellos una molestia. Ahora, seguramente Daniel era muy minucioso en la fiscalización de la recolección de los impuestos. Él estorbaba sus negocios turbios y corruptos que tenían estas personas. Entonces, cuando ellos vieron que Daniel era una amenaza política, le hicieron un espionaje y lo observaban con el fin de atrapar a Daniel en alguna falta o acto inapropiado, es decir, en actos de corrupción. Pero al culminar el seguimiento, su espionaje que hicieron, estos hombres terminaron frustrados al encontrar que no había ninguna tacha en el siervo de Dios. Ellos sabían que él no podía caer en iniquidad, pero ellos también sabían que él era fiel a su Dios en todas las circunstancias. El profeta Daniel era un hombre de oración y oraba 3 veces al día. Eso era lo que sabían estos políticos. Entonces dijeron: bueno, si nosotros vamos a encontrar algo malo para usar contra él, en lo único que lo tendremos que buscar es en su fe. Para los políticos, el único punto vulnerable de Daniel era su fe. La envidia les había invadido el corazón a estos hombres. Es que la envidia, hermanos, es una de las peores características de Satanás que puede existir en el hombre. Y sus consecuencias son funestas. Entonces los políticos de turno, llenos de envidia, buscaron un pretexto y tramaron un complot contra Daniel para hacerlo caer
en relación a su fe. Y se presentaron ante el rey y le hicieron una propuesta. ¿Sabe qué le dijeron? Le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, un hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Observa que en su discurso incluyeron a Daniel. Todos los gobernadores dijeron, y también dijeron que han acordado por consejo. Hicieron creer al rey que Daniel también estaba de acuerdo. Sin embargo, ese consejo, esa reunión no existía. Daniel no estaba ni enterado de ese acuerdo, pero ellos se presentaron así, como si este asunto era algo muy urgente. Y el edicto ya estaba listo para su redacción y su firma. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué constataron los oficiales gubernamentales cuando quisieron proceder contra Daniel y obstaculizar el plan del rey? No encontraron nada de qué acusarlo. ¿De qué es capaz la envidia? La envidia es capaz de inventar acciones para acusar a un inocente, hermanos. Pregunta número 3. El subtítulo dice espionaje y acusación. ¿Qué pensó el rey sin sospechas de la ley propuesta? ¿Cambió Daniel sus hábitos a causa del nuevo peligro? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 6, versículo del 8 al 10? Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La propuesta era halagadora para Darío. Seguramente que el rey pensó: bueno, esto va a ser grandioso. ¡Qué buena idea de mi gente! Será en beneficio de todos. ¡Qué inteligentes son mis gobernadores y mis sátrapas! Todos unidos por Medo-Persia. Quizás, hermanos, el semblante del rey era un semblante de hombre orgulloso. Pero en este decreto se ocultaba la satánica maldad contra Daniel y encubría sus verdaderos propósitos. Ahora, Darío vio el lado práctico de esa ley temporal. Mira, el rey Darío, para los ciudadanos de Babilonia, era un extranjero recién llegado. Entonces, al imponer y exigirle su adoración, está haciendo que la gente le confesara su lealtad como nuevo rey y también al nuevo régimen medo-persa. Sin embargo, la intención detrás de la ley era tender una trampa al profeta Daniel, que oraba 3 veces al día, según su costumbre que él tenía, al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Así está escrito en Daniel capítulo 6, versículo 10. Es decir, que era una conspiración tramada por agentes de Satanás, que tomaron como instrumentos a estos políticos. La intención era asesinarlo. Ellos actuaron como verdaderos hijos del diablo. Pero ese edicto no limitó al profeta a obedecer tal decreto. El momento en el cual se encontraba el profeta Daniel era un periodo en el cual necesitaba más del Señor Jesucristo. Su conducta fue la misma. El profeta no permitió que ese complot arruinara ni por un instante su relación con el cielo. Solamente los judíos no admitían una orden así. Los babilonios eran paganos y adoraban cualquier cosa. Los hebreos adoraban
al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y de la tierra, y que había dado su mandato: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 3. Ahora, el rey era considerado un dios, por lo tanto, no podía cambiar lo decretado, pues era considerado en ese sentido infalible. Un dios no se podía equivocar. Eso era lo que ellos decían. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Así está escrito en Daniel capítulo 6, versículo 8. Desafortunadamente, Darío firmó el edicto, sin pensar en las consecuencias. El rey Darío fue engañado por sus hombres de confianza, y al firmar el decreto, selló la sentencia de muerte de Daniel, su servidor más preciado. Así lo dice Daniel capítulo 6, versículo 9, que dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Daniel ante esta nueva ley? Él no hizo nada nuevo, ni mucho menos temió por su vida. Él abrió sus ventanas para orar de rodillas. Es que esto lo había estado haciendo por años. Daniel simplemente no retrocedió. El profeta no se acobardó cerrando las ventanas, sino que continuó con sus oraciones de manera normal, con dirección a Jerusalén, como lo acostumbraba a hacer todos los días. Él no tenía la intención de cambiar a causa del decreto de Darío, a pesar de que el decreto era solo por 30 días. Él no obedeció este decreto. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Qué pensó el rey sin sospechas de la ley propuesta? El rey pensó que el edicto firmado era algo bueno para toda la nación, y que en realidad era un acuerdo unánime de su consejo, incluido Daniel. ¿Cambió Daniel sus hábitos a causa del nuevo peligro? No, hermanos. Daniel se mantuvo firme en su fe. Pregunta número 4. El subtítulo que venimos estudiando es Espionaje y acusación. ¿Qué hizo el rey después de comprobar quién colocó la trampa? ¿Cómo anularon los príncipes los intentos del rey de salvar a Daniel? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 6, versículos del 11 al 15? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser derogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Lo que Satanás y sus ángeles estaban haciendo era una conspiración contra un siervo de Dios. Y Daniel no la desbarató esa conspiración, sino que confió en Dios, quien lo había bendecido y protegido a lo largo de toda su vida. El profeta, mis queridos hermanos, caminaba en la vida de la mano del Señor Jesús. Para él hubiera resultado sencillo ir a otro lugar esos 30 días, pero él no abandonó la capital. Él pudo orar en secreto, con las ventanas cerradas de su aposento, pero no lo hizo. Simplemente siguió orando 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Daniel demostró que su amor a Dios
estaba por encima del amor por su propia vida. Este es el secreto de una vida victoriosa, hermanos. Amar a Dios más que nuestras vidas. Su actitud no era un desafío, sino su costumbre santa. Ejemplo para vosotros hoy, sin duda, hermanos. En estos tiempos vemos conspiraciones contra el pueblo de Dios. Nos dicen, cierren el templo por 30 días. Y algunos de sus siervos, con todo gusto, lo cierran. La trampa diabólica puesta a Daniel funcionó, hermanos. El profeta encabezaba un gabinete fraudulento, prevaricador, impío, que guiados por Satanás buscaban un motivo para condenarlo. Los enemigos, como expertos espías, observaron a Daniel orar como siempre. Entonces Satanás puso la envidia en sus corazones para que actuaran con ira contra el siervo de Dios. Tal como lo dice el hermoso Proverbio, capítulo 27, versículo 4, cuando dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Hermanos, el profeta Daniel se mantuvo firme y de pie frente a sus enemigos, porque era inocente. Mira, así como conspiraron contra el profeta Daniel en el tiempo del fin, antes de la venida del Señor Jesús, cuando la gran Babilonia espiritual se establezca como tal, también habrán siervos fieles a Dios que estarán de pie frente a las conspiraciones que en esa época se van a imponer. Estarán frente a las adversidades impuestas por la bestia en ese momento. Esas conspiraciones, estas restricciones que nos impondrán por la ley dominical. Y así está escrito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, cuando dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces la palabra de Dios dice que Satanás y sus ángeles se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Luego fueron a Darío y lo acusaron. Hasta se olvidaron del saludo. En esta oportunidad ya no dijeron: Rey vive para siempre, sino que, sin perder tiempo, dijeron: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo: es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, dijo. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Es decir, que pensaron que Daniel era un hombre muerto ya. Mira, observa cómo es la manera despreciativa con la que se refieren a Daniel. El versículo 13 de Daniel 6 dice: es de los hijos cautivos de Judá. En otras palabras le dicen a Darío: rey, ese esclavo que has puesto como jefe sobre nosotros no te obedece. Ora 3 veces al día a su Dios. Y lo más grave, es un traidor. Hermanos, similar fue la acusación contra Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerda la lección del horno de fuego ardiendo. Entonces, es en ese momento que el rey Darío se dio cuenta de la trampa y del complot contra Daniel. La ley que había firmado no era de aprecio al rey, sino de desprecio por Daniel. Es decir, no se trataba de honrar al rey,
sino de destruir a un siervo de Dios. Pero Darío se dio cuenta de su maldad. Claro, ¿era tarde para él? En verdad sí lo era, porque ese edicto ya no podía ser derogado, aunque él quería salvar a Daniel con todo su corazón. Por más que se quedó, hermanos, pensando qué hacer para salvar al profeta hasta la puesta del sol, no pudo hacer nada. Darío ya no podía cambiar su propia ley. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el caso se hubiera dado en la época del rey Nabucodonosor? Si este caso hubiera sido en el periodo de Nabucodonosor, él sí hubiera podido salvar a Daniel. ¿Sabes por qué? Porque Nabucodonosor tenía poder absoluto. Entonces, este es un detalle que ponía en evidencia el deterioro producido de pasar de un reino a otro, o de pasar del poder absoluto a un poder compartido, como era el caso del reino Medo-Persia. Eso es también una de las causas que el reino Medo-Persa, o pecho, o brazos de plata, sería inferior al reino babilonio, que era la cabeza de oro. Entonces Daniel tendría que ser puesto en el foso de los leones. Darío sabía que él tenía la culpa. Él no culpó a otros. Podemos estar seguros de que él no estaba feliz con los enemigos de Daniel. Darío solo esperaba un milagro del Dios Altísimo para salvar a Daniel. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué hizo el rey después de comprobar quién colocó la trampa? Trató por todos los medios de salvar a Daniel. ¿Cómo anularon los príncipes los intentos del rey de salvar a Daniel? Le hicieron conocer que su poder no era absoluto, por lo tanto, no podía abrogar su edicto. Pregunta número 5. El subtítulo dice: inmutabilidad de la ley divina. ¿Qué ley es realmente inmutable? ¿Qué orden dio por fin Darío? ¿En quién tenía completa confianza? ¿Qué dice Mateo capítulo 5 versículo 18? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Lucas capítulo 16 versículo 17, que dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Daniel capítulo 6 versículos 16 y 17, ¿qué nos dice? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. La santa ley de Dios es inmutable. Nadie la puede cambiar. Y su cumplimiento ha sido, es y será para siempre. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios es una revelación de su voluntad y de su carácter. Dios es amor y su ley es amor. Entonces, sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Es por eso que la ley es inmutable. Y cuando hablamos de la ley, nos referimos a todos los mandamientos, incluido el sábado. Y es que el sábado es el día en el cual Dios reposó, mis hermanos, y lo santificó. Y lo decretó como día santo del Señor. Y el Señor Jesucristo vino a confirmar
y a engrandecer la ley. Es por eso que Romanos capítulo 7 versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que pasa es que el ser humano, impulsado por Satanás, se autoriza a sí mismo a modificar la ley de Dios, al estilo del rey Nabucodonosor en su momento. Pero no se da cuenta que al desconocer la ley, se está rebelando contra Dios. No se da cuenta que con esa misma ley será juzgado ante el tribunal del cielo. Ahora, la ley firmada por Darío era inalterable, es decir, no se podía derogar, ni mucho menos cambiar. Por lo tanto, se tenía que cumplir. Y Daniel tenía que morir. Entonces, la hora había llegado en la cual Daniel tenía que ser lanzado al foso de los leones. Con tristeza e impotencia, el rey ordenó que se eche a Daniel al foso de los leones. Sin embargo, el rey Darío tenía fe en el Dios de Daniel. Y su fe nace a raíz de la confianza de Daniel hacia Dios. Y a manera de despedida le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Es decir, que le dijo: yo me equivoqué, es mi culpa, pero intenté todo lo que pude para salvarte, Daniel. Pero fallé, no pude. Ahora le toca a tu Dios. Darío dejó en las manos del Señor la vida de Daniel. Pero la vida sencilla, sin afectación, modesta, sin pretensiones de Daniel, fue un testimonio poderoso de la gracia. Luego de arrojar a Daniel al foso, este fue asegurado triplemente. Primero con una piedra, luego con el sello del rey y finalmente con los anillos de los príncipes. Así está escrito en Daniel capítulo 6 versículo 17. Los enemigos de Daniel quisieron estar absolutamente seguros que el siervo de Dios muera y que no haya opción de fuga. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué ley es realmente inmutable? Los mandamientos de la ley de Dios, mis hermanos. ¿Qué orden dio por fin Darío? Que arrojasen a Daniel al foso de los leones. ¿En quién tenía completa confianza? En Dios Altísimo tenía confianza este rey. Pregunta número 6. ¿Fue recompensada la confianza del rey y de Daniel? ¿Qué sucedió con los astutos acusadores? Vayamos a Daniel capítulo 6, versículo del 18 al 24. Luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos
y quebraron todos sus huesos. Con la piedra puesta en la entrada del foso de los leones, Daniel pasó allí la noche, con los leones de dientes filudos y feroces. Para Daniel, esa noche fue una noche de oración. Recuerda que el profeta era un hombre dedicado a la oración. Y esa noche fue una noche tranquila para él, debido a que el ángel le tapó la boca a los feroces leones, mientras que el rey se fue a su palacio con la conciencia que lo turbaba. Y esa noche, para el rey, fue de insomnio. Él esperaba con ansias que amaneciera para ir a ver a su fiel amigo al foso de los leones. Es decir, que el rey Darío pasó una noche en vela y ayuno, una noche muy distinta a las demás. Entonces, como la noche había sido más larga para Darío, y luego de ver la claridad del amanecer, se fue deprisa al foso con la única esperanza de que el Dios de Daniel podía salvarlo. Entonces la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 6 versículo 20 que el rey Darío se acercó al foso, llamó a voces a Daniel con voz de tristeza y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? En verdad que Darío esperaba solo un milagro del Dios de Daniel. Pero con esa inquietud de poder ver a su amigo con vida, con esa zozobra y la conciencia que lo perturbaba, Darío esperaba una señal de Daniel. Mientras sus enemigos se alegraban por haberse librado del profeta, hasta que se escuchó una respuesta vibrar junto al eco del foso. Era Daniel. «Oh rey, vive para siempre», dijo el profeta. «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Así está escrito en Daniel capítulo 6, versículo del 21 al 22. Observa que en la respuesta de Daniel no hay rencor hacia Darío, sino mucho respeto al decir: «Oh rey, vive para siempre». Daniel sabía que Darío no era el causante ni el culpable de su persecución, sino que había sido engañado por sus enemigos. Imagínate la alegría del rey. En ese momento, imagínate también la cara de los sátrapas y de los gobernadores cuando vieron a Daniel salir ileso de ese lugar. Ellos no podían creer lo que veían. Entonces Darío no esperó un minuto más para ordenar sacar a Daniel del foso. Y fue sacado el profeta Daniel de esa cárcel, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Así dice la Biblia en Daniel capítulo 6 versículo 23. El Señor permitió que los enemigos de Daniel lo echaran al foso, pero lo hizo para mostrar su poder y para que la derrota de sus enemigos, de la verdad y de la justicia, fuese más completa. Como lo dice Salmos capítulo 76 versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Entonces la noticia del milagro de Dios a Daniel se esparció rápidamente y todos conocieron la salvación divina. Solo que ahora llegaría una sentencia más, no para Daniel, sino para los gobernadores envidiosos y mentirosos. Darío estaba furioso con ellos y ordenó que aquellos hombres que habían acusado injustamente a Daniel fueran echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y con ellos sí que los leones se dieron un festín. Bueno, pero ustedes dirán: hermano, pero
¿Qué culpa tenían sus hijos y sus mujeres? Esto obviamente era severo. Es que esto era una costumbre entre los persas, que cuando una persona cometía un delito, también pagaba a la familia. Seguramente para evitar también las venganzas más adelante. Acuérdate del caso del rey Asuero, cuando ejecutó a Amán y a toda su familia. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Fue recompensada la confianza del rey y de Daniel? Sí, hermanos, fue recompensada. ¿Qué sucedió con los astutos acusadores? Fueron enviados al foso de los leones y devorados por estos. Pregunta número 7. El subtítulo dice inmutabilidad de la ley divina. Qué maravilloso mensaje envió el rey a través de todo su reino después de esta experiencia. ¿Qué experimentó Daniel? ¿Qué dice Daniel capítulo 6, versículo 25 al 28? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Darío, el rey de Medo-Persia, reconoce al verdadero Dios, tal y como lo hizo el rey Nabucodonosor. También Ciro dio testimonio del Señor y pregonó por todo el reino el poder de Dios y sus maravillas que hizo con Daniel. La prueba del profeta sirvió para que el nombre de Dios sea glorificado. El rey Darío dio una ordenanza que demandaba reverencia hacia la presencia del Dios eterno. Él pudo reconocer la grandeza de Dios y su poder a causa del milagro que vio en la vida del profeta Daniel. Darío reconoció que Jehová es un Dios vivo, en contraste con los ídolos, que no ven ni escuchan. Es por eso que escribe: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ese testimonio grandioso de fe que mostró Daniel también es descrito por Pablo en el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 33, cuando dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Finalmente, hermanos, la posición del siervo de Dios estuvo segura y la mantuvo hasta el final de su vida, que llegó durante el reinado de Ciro. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios siempre estaremos expuestos a intrigas, pruebas, dificultades y tristezas. Pero recordemos que en medio de estas dificultades gozaremos de paz en Cristo Jesús. Y como lo dice la hermana Elena G. de Guay, hay consuelo y gozo en el servicio de Cristo. Demostrar al mundo que la vida de Cristo no es un fracaso. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Qué maravilloso mensaje envió el Rey a través de todo su reino después de esta experiencia. Que en todo el reino adoren y obedezcan al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente
poderoso, y su reino es eterno. Y él libró a Daniel del poder de los leones. ¿Qué experimentó Daniel? Fue bendecido por Dios y prosperó durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro el persa. Hermanos, ¿qué decir de esta lección? Los siervos de Dios siempre estarán en constante lucha con el mal. Daniel fue un hombre íntegro que vivía una vida santa, dedicado a la oración, y en su trabajo estaba de la mano con Dios, leal, fiel, honrado, pero que trabajaba con personas envidiosas, que pertenecían a la corrupción, a la impiedad. Ellos eran guiados por el poder satánico, y como Daniel no aceptaba la maldad, le tenían cólera, lo odiaban, hasta que decidieron ponerle una trampa para deshacerse de él. De tal manera que estos astutos, malvados compañeros de trabajo de Daniel decidieron engañar al rey Darío y hacerle firmar un decreto de muerte para todo aquel que no adorase al rey sea echado al foso de los leones. Ellos pensaron que Daniel, por miedo a perder la vida, también obedecería esa orden. Pero Daniel era temeroso de Dios, obediente de Dios, y no hizo caso a esta ley. Entonces, cuando los malos hombres vigilaban a Daniel, lo vieron orar como de costumbre. Eso fue suficiente para acusarlo y matarlo. Entonces el profeta fue al foso de los leones. Y cuando todos pensaban que los hambrientos leones habían devorado a Daniel, el Señor hizo un hermoso milagro. El ángel tapó la boca de los leones y aquellas fieras salvajes no hicieron daño al profeta. La fe puesta en Dios hizo que Daniel observara un hermoso milagro. Daniel servía a Dios con constancia, hermanos. Él era fiel y no hubo falta ni vicio en él. Hermanos míos, Daniel pudo haber evitado la persecución orando en secreto. Pues Dios también escucha las oraciones que hacemos en secreto. Pero esa actitud no hubiera sido la adecuada. Los malvados conocían la costumbre de Daniel. Y si el profeta hubiese orado con las ventanas cerradas, la conclusión hubiera sido que Daniel teme a los hombres por encima de Dios. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos tomar este ejemplo de Daniel, vivir en oración y obedecerle solo a Él. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Oremos siempre y cada día al Señor para que aumente nuestra fe y nos dé valentía para enfrentar las maldades del mundo. Seamos siempre fieles y leales. Vayamos al templo. Abramos nuestras iglesias. Compartamos la palabra de Dios. Que el Dios del cielo nos bendiga grandemente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siempre lo decimos, no somos pocos, somos muchos. Gracias a Dios por esta oportunidad de haberlos conocido. Semanalmente estamos leyendo vuestros mensajes de ánimo. Gracias a todos los que tuvieron a bien suscribirse al canal para no perderse ningún capítulo. Gracias también a todos mis queridos hermanos misioneros que hacen una labor incansable de poder compartir la palabra de Dios a través de este material. Dios los bendiga grandemente. Hemos tenido una hermosa sorpresa esta semana, como un hermano mayor de 87 años había conseguido un celular
y había una persona que semana a semana le sintonizaba el programa para que él también pueda escuchar la palabra de Dios. Qué bonito. Todos somos partícipes de este equipo y te motivamos también que puedas compartir la palabra con cuanta persona te rodea. Dios va a obrar grandemente. A veces no podemos quizás hablar ni una sola palabra, pero el material impreso, en este caso audiovisual, servirá de mucho para ayudar a las almas a llevar a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias por escribirnos las palabras de ánimo que no son para nosotros, sino es para la causa cristiana. Gracias también por sus oraciones con el maestro, que es el Espíritu Santo quien le impulsa a seguir con estas lecciones. Por favor, sus oraciones con todos nosotros, con cada uno de los diferentes países donde nos escriben, porque también son parte de este maravilloso equipo. Dios los bendiga grandemente. Yo siempre lo siento aquí, muy cerquita. Puedo sentir por los ojos de la fe ese calor espiritual. Somos familia, somos hijos de Dios, su pueblo que espera fervientemente su pronta venida. Y hoy el Señor nos ha dicho que no nos ha dejado solo, está con nosotros, aun cuando estemos en ese foso de los leones, aun cuando estemos en el valle de sombra y de muerte, aun cuando a nuestro lado caigan 1000 y 10,000, Jehová estará con nosotros, cuidando, protegiendo, porque somos su siervo y hemos elegido a Él como nuestro Dios, como nuestro Rey y como nuestra primera opción. Glorificado sea su nombre. Nos despedimos con una oración. Bendito Padre mío, vamos a cerrar este programa. Cúbrenos con tu manto de justicia. Señor, si nos das la vida, permite que seamos instrumentos de testificación para poder pregonar, Señor, de ti. Anunciar al mundo que tu venida está cerca y que todos los acontecimientos, Señor, llevan al desenlace final de la historia de este mundo. Padre mío, ayúdanos a creer, ayúdanos a poner nuestras miradas en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Tenemos a la Biblia, Señor, como el manual que describe, Padre Santo, todo lo que ya está dicho. Y tu palabra profética también. Gracias, Señor. Eres tan completo y maravilloso. Y estamos tan felices de haber descubierto esta fe, Padre mío, que has tenido a bien darnos a conocer. Ayúdanos, Señor, a compartir, porque de eso se trata este ministerio. Ayudar a los demás a vivir y ayudar a vivir, Padre Santo. Gracias por cada uno de tus hijos que ha sintonizado el programa. No solamente la bendición para ellos, sino para cada una de sus familias, Señor. Por favor, te encomendamos en tus manos de amor. Guárdalos, si es tu voluntad, protégelos, líbralos de todo mal, Padre Santo. Hasta nuestro próximo encuentro, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.